¿Hola? Ahora sí. Bueno, las cosas del directo, ¿verdad? Bueno, os traigo muchos recuerdos de la iglesia de Barcelona y un fuerte abrazo para todos vosotros de parte de la iglesia. Es hermoso, como hablaba con Jimmy y con algunos de vosotros, ver caras conocidas y poder ver que el Señor tiene pueblo en todo lugar, ¿no? Y lo veremos cuando estemos delante de su trono en la gloria ya en la eternidad con Él para siempre. Ese es nuestro anhelo. Así que, si no lo sabéis, que seguro que sí, estamos de aniversario. Sí, estamos de aniversario, porque justamente el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero escribió un artículo con 95 tesis y las clavó allí en la puerta del castillo de Wittenberg, en Alemania. Y eso fue utilizado por el Señor para extender un fuego que corrió por toda Europa. Y la reforma protestante comenzó. Lutero escribió todos estos artículos denunciando las malas prácticas y los abusos que la Iglesia, el Papa y los magistrados en general estaban haciendo del Evangelio y de la palabra de Dios y que se habían apartado. Y Lutero entendió que la inmensa gracia de Dios que le había salvado también tiene una inmensa responsabilidad. Y gracias a esa responsabilidad, él se mantuvo firme y fiel, siguiendo a Jesucristo, siguiendo a su revelación, que es la palabra de Dios, delante del Papa, delante del emperador del Sacro Imperio Germánico, que eran las mayores autoridades de aquel tiempo. Él se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Y a eso mismo es a lo que el apóstol Pablo nos está llamando a todos nosotros en esta mañana, en el pasaje que ahora vamos a leer. Vamos a leer juntos en la palabra del Señor, la epístola de los Colosenses, y vamos a leer juntos desde el 8 hasta el versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 15. Y dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, único y verdadero Dios, Señor, venimos con temor y respeto delante de tu trono a escuchar tu palabra, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu el que esté ayudando a nuestro corazón a entender tu palabra, a entender tu verdad y a ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, dignas de Cristo, del llamado que Él nos ha dado, porque hemos sido traídos desde las tinieblas a la luz. Y te pido también, Señor, si hay aquí alguien que todavía no conoce a Cristo, no ha visto su gloria, su majestad, su hermosura, su bondad, su amor. Oh Padre, te pido que tú quites esa venda que cubre sus ojos, que quites los tapones que hay en sus oídos y que cambies ese corazón de piedra por un corazón de carne que te ama y que te busca y que te anhela, Señor. Y te lo pido en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en nuestro texto, en el que acabamos de leer, hay 7 referencias a Cristo en 7 versículos. Y a lo largo de toda la carta de los Colosenses hay numerosas referencias al Señor Jesucristo, lo que está enfatizando el carácter cristocéntrico que hay a lo largo de toda la carta. Es por eso que esta
carta me encanta porque tiene una cristología que es increíble, es maravillosa, es sublime. Y en todo el capítulo 1 vamos encontrando la supremacía de Jesucristo y el misterio que supone Cristo, y que es desvelado por Pablo en los versículos del 26 al 28. Él dice: Cristo en vosotros, hablando a los gentiles, la esperanza de la gloria. Es decir, que en Cristo todos nosotros que no éramos judíos, no somos judíos, hemos sido incorporados al pueblo de Dios. Tenemos parte de las bendiciones del Señor. Y luego, en el capítulo 2, comienza hablando del propósito de Pablo. Y él dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Versículo 2. Fijaos, aliento, amor, riquezas, conocimiento, plena seguridad de Cristo. Y desvelado entonces el misterio de Cristo, ¿ya nosotros qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Andad en Él. Por tanto, versículos del 6 al 7, capítulo 2, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando gratitud. Entonces yo os pregunto en esta mañana, ¿estáis mirando a Cristo? ¿Estamos andando con Cristo? ¿Estamos arraigados y edificados en la fe en Jesucristo? Si nos mira nuestro vecino, ¿él verá a Cristo en nosotros? Si nos mira nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, ¿verá a Cristo en nuestra vida? ¿O verá que somos como el mundo? ¿Y si nos mira a nuestros familiares? Ellos que nos conocen más. ¿Y si te mira tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Verán a Cristo en tu vida? Eso es a lo que nos está llamando este pasaje. Pablo está apuntando aquí a tu responsabilidad, la de los colosenses, la tuya y la mía también. Es algo personal entre uno y el Señor. Entonces, ¿qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿A quién miras? ¿A quién sigues? ¿Sigues a Cristo? ¿Sigues a Cristo y a alguien más? ¿Sigues a Cristo y a algo más? Sigue a Cristo es el título del mensaje de esta mañana y tiene 2 puntos para aquellos que tomáis notas. Sigue a Cristo por quién es Él, versículos 8 y 9, y sigue a Cristo por lo que Él ha hecho, versículos del 10 al 15. Y vamos al primer punto, sigue a Cristo por quién es Él. Fijaos, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y Pablo aquí comienza fuerte, comienza con un imperativo, con una exhortación. Él está diciendo, estad atentos, alerta iglesia. Él es lo que quiere enfatizar aquí. Y está haciendo referencia a la actitud de vigilancia y de estar en guardia que todos debemos de tener. Esta es la responsabilidad específica a la que todo este pasaje nos está llamando. Está diciendo, atento, vigila, alerta, en guardia. ¿En guardia de qué? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Que nadie os haga cautivos. La preocupación de Pablo era que nadie engañara a los colosenses y a nosotros, porque esta palabra también es para nosotros, haciéndolos prisioneros, esclavos de nuevo, porque Cristo ya los había hecho libres. Versículo 1. Y Pablo estaba realmente preocupado por estas personas, por eso dice que tiene una gran lucha por ellos y por los que están en la Odisea. Y cautivos hace referencia a ese depredador que está acechando, que está alerta, que está vigilando, que está listo y preparado, vigilando a su presa para capturarla, para cazarla. Y Pablo lo que está diciendo es, no permitáis que nadie os capture, os engañe, que nadie os desvíe de seguir a Jesucristo. Nadie, sea quien sea un apóstol, sea un profeta, sean ángeles que se transfiguran
como ángeles de luz. Nadie, porque lo importante no es quién es esa persona, sino lo que esa persona está transmitiendo. Por eso Pablo dice que si alguien, sea quien sea, viene con un evangelio distinto del que os ha sido predicado, sea maldito, sea anatema. Y lo mismo dice Isaías cuando dice, a la ley y al testimonio. Y si no hablan conforme a esta palabra, es porque para ellos no hay amanecer. Así pues, atentos, hermanos, examinad constantemente lo que veis, lo que escucháis, lo que miráis, como hacían los bereanos. Y ellos sí estaban alerta, ellos sí escudriñaban y ellos recibieron el elogio de Dios por ello. Porque dice la palabra, estos, los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo y Bernabé les estaban explicando eran así. Hechos 17:11. Pablo también está especificando cómo estas personas hacen cautivos. ¿De dónde, hermanos, viene el engaño de que Cristo no es suficiente para ti, para mí, para la iglesia? De que hay que añadir algo más al Señor. El texto no lo contesta. Fijaos, dice, por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y es la única vez en toda la Biblia que aparece la palabra filosofía. Y filosofía está haciendo referencia en este pasaje al camino humano que busca la sabiduría, el conocimiento oculto. Y esos falsos maestros que habían entrado dentro de la iglesia, ellos estaban enseñando que hacía falta algo más a Jesucristo, algo oculto que ellos sabían y los demás no, y que ellos querían enseñar. Entonces tú tenías que ir a ellos para que te explicaran eso que hacía falta. Estos falsos maestros estaban diciendo, sí, Cristo es importante, pero le falta algo más. Hay un ingrediente extra que tienes que añadir y que ese lleva al verdadero conocimiento. Entonces, ya sea el culto a los ángeles, las tradiciones, las fiestas, las comidas, la circuncisión, la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo advierte que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en el día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Versículos 16-17. Y hermanos, este principio engañoso sigue vigente hoy día, sigue camuflado con otro disfraz. Humanismo, liberalismo, psicología, legalismo y todos los demás ismos que se hayan inventado y que todavía se vayan a inventar, porque el hombre se inventa muchas cosas. Y hoy estos falsos maestros están diciendo, sí, Cristo salva, pero también guarda los 10 mandamientos. Y el sábado, y la ofrenda, y el diezmo, y el bautismo, y van agregando a Cristo. Cuidado, está diciendo Pablo. Estate atento, estate alerta, en guardia, que no te engañen, que no te vuelvan a hacer otra vez cautivo. No dejes que nadie pretenda agregarle algo a Cristo y que te desvíe de mirarle solamente a Él. Solo Cristo, dijeron los reformadores hace 500 años, y solo Cristo, decimos la Iglesia reformada 500 años después. Y él continúa, según la tradición de los hombres. ¿De dónde salen todas estas cosas inútiles? De los hombres. Los hombres las inventaron, los hombres las enseñan, los hombres las propagan. Se originaron en los hombres y fueron transmitidas por los hombres mismos. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 23 dice que todas estas cosas tienen apariencia de verdad y de sabiduría, pero que son inútiles y no sirven para nada. Contra la carne, estériles. Y Jesús también nos advirtió. Él dijo que dejando el mandamiento de Dios a los escribas y fariseos, os aferráis a la tradición de los hombres y astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y Pablo también exhortó a sus colaboradores, como por ejemplo a Tito,
que se guardara de este malicioso engaño, y dijo que él reprenda severamente a la iglesia y en Creta para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 1, 13, 14. Y hay un tercer elemento, conforme a los principios elementales del mundo. Y estos principios elementales del mundo están haciendo referencia a un conjunto de reglas o de instrucciones que son según la sabiduría del mundo. Son normas propias de los sistemas religiosos del mundo, que desplazan a Cristo y que colocan al hombre en el lugar de Cristo. Y mundo, la palabra cosmos, aquí está englobando a la multitud de los incrédulos, de los hombres y mujeres enemigos de Dios, hostiles a Cristo, porque son esclavos del pecado, porque el Señor dijo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Por eso Pablo nos está diciendo que si hemos muerto con Cristo a estos principios elementales del mundo, ¿cómo vamos a volver de nuevo a ellos y hacernos esclavos otra vez? ¿Cómo vamos a volver a esos sistemas religiosos? ¿Para qué? Si somos libres de ellos, si nos esclavizan, si nos apartan del Señor. Hermanos, este pasaje está diciendo alerta, vigila, ten cuidado, no vuelvas a la esclavitud de los principios del mundo, porque ya has sido traído a la luz por medio de Jesucristo. ¿Para qué vas a volver a las tinieblas? Entonces, reflexionemos. Reflexiona. ¿Estás siguiendo a Cristo y su sabiduría? ¿O estás siguiendo al mundo y la suya? Porque, hermanos, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Escrito está que Dios es el que prende a los sabios en su propia astucia. 1 Corintios 3, 19. Así que reflexiona, piensa en esta mañana, ¿cuánto del mundo se me ha pegado? ¿Qué tanto te pareces al mundo? ¿Vives sin ser distinguido del mundo? ¿Piensas y actúas como cualquier persona que hay ahí fuera en el mundo, enemigo de Dios? ¿Miras al mundo? ¿Escuchas al mundo? ¿Hablas como el mundo? Entonces, hermano, tienes problemas, porque perteneces al mundo. Y el mundo, dice este pasaje, que es contrario a Cristo. Y con este fuerte contraste es como acaba este versículo 8. Y no según Cristo. ¿El qué? La filosofía, las tradiciones de los hombres y los principios elementales del mundo. Todos esos sistemas religiosos son contrarios a Cristo. Y Pablo ya nos ha explicado qué es conforme a Cristo. Y lo tenemos en capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 al 17. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este es nuestro Cristo. Y este es el énfasis de Pablo. En Él, por medio de Él, para Él, según Él. ¿A quién entonces tenemos que mirar? A Cristo. Y solamente a Cristo. Así que atento, vigila, para no ser víctima de la filosofía y de las tradiciones y de los sistemas religiosos del hombre que te hacen mirar a ti mismo, que te hacen mirar a tus obras, a tus méritos, a tu esfuerzo, a tus propios méritos personales, a la realización personal. Porque todo eso, aunque tiene apariencia de verdad, no es conforme a Cristo y te esclaviza. ¿Y por qué entonces hemos de mirar solamente a Cristo? Pues ahora Pablo te va a presentar quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Fijaos, versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y este es un punto clave, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y habitar, la palabra katoikeo,
está hablándonos de una residencia permanente. No es algo pasajero, no es algo temporal, no es como cuando vamos de viaje o de vacaciones y alquilamos un apartamento o alquilas una habitación de un hotel y estás ahí un tiempo, pero luego te vas a ir. No llevas allí todas tus cosas y las dejas allí. Está haciendo referencia entonces esta palabra a cuando tú estás en tu casa, con tus cosas, porque tú vives allí, tú te vas a quedar allí. Y eso es lo que enfatiza esta palabra, el hecho de que permanece. ¿Y qué es lo que permanece en Cristo? El pasaje lo dice, toda la plenitud de la deidad. Y toda nos está hablando de completamente todos los atributos y perfecciones que están en el carácter de Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su eternidad, su gloria, su poder, su majestad, su santidad, todo eso está en Cristo. Y cuando habla de la plenitud, esa palabra está haciendo referencia, para que lo podáis entender, a lleno hasta rebosar. Imaginaos una botella cuando estamos llenándola y la vamos llenando hasta el tapón, hasta que ya no cabe nada, porque si pones una sola gota más, se va a caer y se va a ir por los lados. Eso es lo que habita en Cristo, la divinidad, lleno hasta rebosar. Y los falsos maestros gnósticos en aquella época, ellos despreciaban la materia. Ellos decían que la materia, lo físico, lo material, estaba corrompido. Era una prisión para el alma, decían. Entonces ellos llegaban a la conclusión de que Jesucristo no podía tener un cuerpo físico real, porque entonces estaría corrompido y no sería sin pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo está refutándolos de forma contundente y devastadora, diciendo que Jesucristo es plena y completamente Dios. El Verbo se hizo carne. Dios tomó un cuerpo humano real de carne y sangre. Y para que entendamos esta idea, pensemos en el mundo romano del siglo I. Aquel mundo que estaba dominado con puño de hierro por los romanos y la Pax Romana. ¿Qué hacían los romanos en una batalla? Ellos, cuando empezaban las batallas, enviaban a la infantería ligera, los esclavos, los mercenarios, los que iban pobremente armados. ¿Para qué? Para cansar al enemigo, para desgastarlo. Eran como escaramuzas. Y cuando el enemigo estaba cansado, enviaban a la infantería pesada, a la caballería, los legionarios, los soldados profesionales. Y ellos arrasaban con todo, no dejaban nada. Pues Pablo, que no sigue las técnicas y la sabiduría del mundo, él no hace lo mismo. Él directamente saca su mejor argumento para destruir las falsas enseñanzas de estos falsos maestros. Y les dice, en Cristo está habitando corporalmente toda la plenitud de Dios. Y es Pablo y toda la palabra de Dios, toda la Biblia, la que nos enseña que Dios se encarnó en un cuerpo físico y real, en un cuerpo de carne y sangre. Al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1. Y esta verdad es una verdad central en el cristianismo. Jesús es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Jesús se cansó en el camino. Y Jesús dormía fatigado en una barca en medio de una tormenta porque estaba cansado. Y Jesús tuvo sed en la cruz. Y Jesús tuvo hambre después de ayunar 40 días. Y Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Y Jesús se enfadó con los fariseos por la dureza de su corazón. Y con los sacerdotes porque hicieron del templo una cueva de ladrones. Pero al mismo tiempo, este mismo Jesús caminó sobre las aguas del mar. Y calmó con su voz la tormenta y los truenos y los rayos y el viento y el mar, y multiplicó panes y peces y expulsó demonios y curó ciegos, sordos, cojos, leprosos, mudos, tetraplégicos, y tenía autoridad para perdonar pecados, y eso escandalizó a los fariseos. Y él resucitó a la hija de Lázaro y resucitó, perdónala,
Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Este mismo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Por eso es por lo que tenemos que mirar a Jesucristo. Por eso tenemos que mirarle a Él y seguirle a Él. ¿Por quién es Él? Porque Él es plena y totalmente Dios. Y si nos apartamos y nos desviamos de Él, nos apartamos y nos desviamos de Dios. Por eso debemos seguirle a Él. Y Pablo no se detiene aquí. Él está convencido y decidido a que mires y sigas solamente a Cristo. Y entonces, además de presentarte quién es Él, también va a presentarte y explicarte lo que Él ha hecho por ti. Y este es el segundo punto del sermón de esta mañana. Sigue a Cristo por lo que Él ya ha hecho. Versículos del 10 al 15. Versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y lo primero que está afirmando Pablo aquí es que lo que Cristo ya ha hecho es completo. Completos, así como Él es completamente Dios, en Él estamos completos y estamos en Él. Llenos hasta rebosar, que no nos falta nada. Pablo escribe que a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría de Dios a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Capítulo 1, versículo 28. Hermanos, Cristo es suficiente. Él es todo y tiene todo lo que tú y yo necesitamos. Todo. Entonces, ¿para qué vamos a acudir a los sistemas humanos? ¿Para qué vamos a ir a la filosofía? ¿Para qué vamos a ir a las tradiciones? ¿Para qué vamos a ir a los principios elementales de este mundo caído? Entonces, mirad, atentos, que nadie te engañe tratando de agregar algo a lo que ya ha sido hecho completo, porque no tiene sentido, es inútil, es absurdo. Somos completos en Cristo. Y dice Pablo también que Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Y la palabra cabeza quiere decir Señor, soberano, que tiene el dominio, que tiene el poder, toda autoridad. Porque Jesucristo tiene el señorío y el dominio sobre todas las cosas porque Él las ha creado. Son suyas, le pertenecen a Él. Y no solo eso, sino que Él las sostiene con el poder de su palabra. Él es Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Hebreos 1:3. Lo que Cristo ya ha hecho completo, nadie puede deshacerlo. Nadie puede, nadie tiene poder ni autoridad para hacerlo. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Y tal como lo había planeado, así se cumplirá. Isaías 14:24. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:9-10. Y nosotros, hermanos, estamos completos en Cristo, porque Él es completamente Dios y porque Él ha hecho completamente toda la obra necesaria para tu salvación y para la mía, toda ella, por completo. Y ahora Pablo, en los versículos del 11 al 15, nos va a explicar cómo Dios ha hecho esta obra completa de redención en 3 pasos. Y el primer paso es una salvación completa en los versículos 11 y 12. Leamos juntos, versículos 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos. Y Pablo lo que está haciendo aquí es utilizar 2 figuras para que podamos entender bien la salvación que Cristo ha logrado para nosotros. Son la circuncisión y el bautismo. Y la primera que él habla es la circuncisión de Cristo.
Y la mayoría de los creyentes a los que Pablo está escribiendo ahí en Colosas, ellos no eran judíos, ellos eran gentiles. Y eso lo estaban utilizando esos falsos maestros que estaban enseñando incorrectamente a la congregación para tratar de agregar algo a Cristo. La circuncisión del Antiguo Testamento y la sujeción a la ley de Moisés. Y en Génesis capítulo 17, allí veremos el pacto entre Dios y Abraham. No vamos a ir allí por tiempo. Pero allí se describe la señal de la circuncisión y en ella se prescribe que todo varón en el 8º día será circuncidado como señal del pacto y que el que no hacía esta señal era considerado un transgresor y era cortado del pacto. Pero yo quiero haceros pensar, hermanos, ¿Abraham fue salvo por la circuncisión o fue salvo por creer en Dios? La palabra misma nos responde en Génesis 15:6, que dice que Abraham creyó a Dios y él se lo contó por justicia. Abraham fue salvado por Dios no por circuncidarse, sino porque creyó a Dios. Y eso mismo es lo que confirma el Nuevo Testamento en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La circuncisión del Antiguo Testamento era algo externo, era algo que hacían los hombres cuando quitaban la piel sobrante, y esto estaba haciendo referencia a un pacto de obras, a un pacto humano, a un pacto que ha quedado atrás. En cambio, la circuncisión de Cristo, de la que habla este pasaje, es interna y es espiritual y no la hacen las manos humanas, porque es hecha en el corazón. Por la fe, todos nosotros, los que creemos en Cristo, somos unidos a Él y librados del dominio del pecado sobre nuestra vida y nuestras emociones. Y Cristo en esa circuncisión nos da un nuevo corazón, con nuevos deseos, con nuevos afectos, con amor por Dios. En este nuevo pacto recibimos ese nuevo corazón que Dios había prometido que nos daría. Un corazón capaz de amar a Dios y de decirle no al pecado. Es judío el que lo es internamente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual procede no del hombre, sino de Dios. Romanos 2:29. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que en tu salvación tú has recibido un corazón circuncidado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué vas a volver a la antigua circuncisión, al antiguo pacto, a los antiguos señales que están externos, que están abolidos, que están caducados, que están obsoletos? ¿Para qué vas a volver? No caigas entonces en el error fatal de volver a un pacto que ha sido abrogado. Tenemos un mejor pacto, con mejores promesas, con mejor mediador, con un Dios fiel que lo cumple y que nos lo da por gracia. No volvamos entonces a un pacto basado en obras, a un pacto basado en los méritos personales, a un pacto que enfatiza la justicia propia que ni tú ni yo tenemos. Eso es regresar a la esclavitud. Y de eso es de lo que Pablo está avisando a los colosenses. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Gálatas 5, del 1 al 4. Querido hermano, es por la fe que tú eres declarado justo delante de Dios. Justo como Abraham, igual que él. Tu salvación es completa en Jesucristo y por Jesucristo. Es Él quien lo ha logrado. ¿Qué más pretendes añadirle tú a lo que ya es perfecto y completo? ¿Qué más quieres añadir? No puedes añadir nada. Y la segunda imagen que Pablo nos da en estos versículos es la del bautismo, versículo 12. Habiendo sido sepultado con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y para que nadie tenga ninguna duda, Pablo está enseñando lo mismo desde otra imagen, ahora el bautismo.
diciendo que ni la circuncisión puede salvar a nadie, ni el bautismo va a salvar a nadie. Porque las cosas externas, las cosas que los hombres hacemos, no pueden salvarnos. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pero lo que sí puede salvarte es la fe en Jesucristo. Eso sí que va a salvarte. Y eso es lo que dice el texto, la fe en la acción del poder de Dios. Y esa fe verdadera, que si tú estás en Cristo has recibido, es un regalo de Dios, es un don, dice Efesios 2:8. Y si es un regalo, hermanos, entonces es por gracia. Y si es por gracia, entonces no hay mérito, porque es gratis. Solo por la gracia de Dios. Solo fe, solo Cristo, solo gracia, decían los reformadores, y nosotros seguimos diciendo lo mismo 500 años después. Solo fe, solo Cristo, solo por gracia, y solo a Dios la gloria. Abraham fue salvo por la fe, por creer en Dios, por la gracia de Dios. Y Pablo fue salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. Y tú, si eres salvo, ¿cómo has sido salvo? Por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú, que no sigues a Cristo, sino al mundo, puedes ser salvo? ¿Cómo tú puedes ser salvo? Por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, como todos los demás. Así que entonces en esta mañana cree en Jesucristo, mírale a Él, síguele a Él, solamente a Él. No necesitas nada ni nadie más, solo Cristo. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 20 al 22. Hermanos, el bautismo es importante y no quiero decir lo contrario, porque es un mandamiento del Señor y nosotros obedecemos al Señor, queremos obedecer al Señor. Pero lo que está diciendo Pablo es que un bautismo sin fe en Cristo es algo inútil, estéril, no sirve para nada, tan inútil como un paracaídas que no tiene cuerda, como un avión sin alas, como un coche sin ruedas. No sirve para nada. Y Pablo acaba este versículo 12 diciendo que el poder de Dios le resucitó de entre los muertos. Jesús murió en aquella cruz llevando nuestros pecados, el justo por los injustos. Y en su muerte, tu vieja naturaleza carnal que seguía y que vivía por el mundo y para el mundo, murió allí también junto con Él, crucificada con Él. Que eso es a lo que está representando el bautismo. Pero Jesucristo no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la muerte. Él derrotó a la muerte. Él resucitó al tercer día. Como afirma Pablo, y nosotros, por medio de la fe, resucitamos con Él. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hechos 2:22. El Cristo resucitado y glorioso vive por los siglos de los siglos y tiene todo poder en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Y Él mismo tiene las llaves del Hades y del infierno. Y le dijo a Pablo, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos queridos, Cristo hizo toda la obra de salvación, desde el principio hasta el final. Y tú y yo recibimos los beneficios por medio de la fe, una fe que Dios, por su pura gracia, nos ha regalado. Entonces, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tú tienes el corazón circuncidado con la verdadera circuncisión. Tú vives para Dios y no para el pecado. El pecado ya no reina sobre ti porque tu vieja naturaleza ha muerto en aquella cruz con Cristo y ahora vives para alabar y adorar al Señor. La salvación de Cristo es completa
Y de nuevo te pregunto en esta mañana, ¿qué quieres agregarle a una salvación que es perfecta y que es completa? Alerta, vigila entonces, mira que nadie te engañe con esa falsa cosmovisión humana que hace insuficiente la obra de Cristo y que busca agregarle algo más. Sigue a Cristo y solamente a Cristo, porque no necesitas a nadie más, no necesitas nada más, solo a Cristo. Él te ha salvado completamente y no es necesario, ni siquiera puedes agregar nada más. ¿Es Cristo suficiente para ti? ¿Estás firmemente edificado y arraigado en tu fe en Cristo? ¿O sigues al mundo y todas esas vanas ideas inútiles, estériles y que te hacen esclavo? Eso es lo que Pablo quiere que tú medites, reflexiones y pienses en esta mañana. Y piénsalo porque es tu responsabilidad y la mía. Y para los indecisos, para aquellos que todavía no están convencidos, Pablo continúa con la completa obra de Cristo para el hombre, con un perdón completo, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. Y Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y ese es el punto de partida de todo ser humano, de todos nosotros, todo hombre y mujer, es la casilla de salida de todos. Todos muertos espirituales, todos pecadores. La Escritura lo deja enfáticamente claro en multitud de versículos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. O primera de Juan, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Desde Adán, hermanos, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente en la incircuncisión de nuestra carne, rebeldes a Dios, desobedientes, con un corazón duro como la piedra. Y el hombre natural es pecador y está apartado de Dios y es incapaz de cumplir el estándar y de la santidad de Dios y de su justicia. Y no solo es incapaz, es que ni siquiera quiere hacerlo. Ese es el punto de partida de todos y cada uno de nosotros. ¿Pero qué hizo nuestro buen y maravilloso Dios? Os dio vida juntamente con Él. Y la idea es dar vida con Cristo, junto con Cristo, unidos a Cristo, porque la vida está en Cristo. Pablo nos está exhortando como miembros de la Iglesia a nosotros a que permanezcamos en Cristo, a estar en guardia, atentos, a que nadie nos engañe, nos haga cautivos y nos desvíe de Cristo y nos separe de Él. Y Él ya nos ha dado argumentos de sobra para hacerlo. Fijaos, Él dice, Cristo es completamente Dios, Él es supremo. Cristo nos ha hecho completos, Él es suficiente. Cristo nos ha salvado completamente, Él es Salvador. Cristo nos ha perdonado completamente, Él es Redentor. Y además, en Cristo está nuestra vida, dice Pablo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Así que todas las cosas que no son conforme a Cristo, la filosofía y las vanas sutilezas, las tradiciones de los hombres, la religiosidad, el legalismo y los principios elementales de cualquier sistema religioso del mundo humanista son contrarios a Cristo y son contrarios a la vida. Así que estemos alerta, atentos, vigilemos que nadie nos engañe, que nadie nos lleve cautivos y nos desvíe de Cristo, de la vida, para volver de nuevo al camino angosto, al camino ancho, al camino de la muerte, que conduce a la perdición. ¿Y cómo Dios nos dio vida juntamente con Él? El texto nos responde. Dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y notáis que ahora Pablo se está incluyendo a sí mismo en el grupo. Él dice, habiéndonos perdonado. Él reconocía que también tenía sus propios pecados. Él no era distinto que nosotros. Él estaba en la misma casilla de salida que todos nosotros.
Y leamos bien y entendamos bien que dice todos los delitos, todos, hermanos, los pasados, los presentes y los que nos quedan por hacer. ¿Y cómo Jesús conoce todos los pecados que desgraciadamente aún me quedan por conocer? Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es Dios completamente. Él sabe todas las cosas, Él es omnisciente. Él sabía lo que pensaban los fariseos, Él leía sus corazones. Antes de que le hicieran una pregunta, Él podía contestar, como Nicodemo, que antes de que le preguntara ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios?, Jesús ya le había contestado. Si no naces de nuevo no puedes entrar. Porque Él lo sabía, porque Él es Dios. Hermanos, en la lucha que hay en el interior de todo verdadero cristiano, de todo verdadero creyente, tendremos nuestras caídas y tendremos nuestros pecados y tendremos nuestras faltas, es cierto. Pero el Espíritu Santo, que mora y habita en nosotros, nos da el arrepentimiento para que busquemos y confesemos a Dios a nuestros pecados y entonces podamos ser limpiados y perdonados porque Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar, como dice 1 de Juan 1:9. Y aquí cuidado, no caigamos en el error fatal de pensar que como Cristo ha perdonado todos nuestros pecados y hemos sido perdonados completamente, pues ahora yo puedo vivir como me dé la gana y puedo hacer lo que yo quiera, vivir despreocupado del pecado, porque vivir de esta manera está demostrando y es una evidencia de que tú no estás siguiendo a Cristo, sino que vives conforme al mundo, siguiendo los principios elementales del mundo, todavía. ¿Y cómo nos perdonó? Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de medio clavando en la cruz. Y habiendo cancelado, cancelar hace referencia a borrar por completo, a eliminar, a hacer desaparecer. La idea aquí es coger ese pergamino, esa piel estaba escrita con tinta y borrarla de tal forma que ya no hay nada escrito en él. Y por lo tanto podemos volverle a dar un uso de nuevo. Está nuevo, está hecho de nuevo. ¿Y el qué es lo que se canceló? El documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Hermanos, todos tenemos un documento de deuda contra nosotros y en ese documento están registradas todas nuestras violaciones y ofensas contra el Dios Todopoderoso y Santo que nos ha creado. Y la Nueva Versión Internacional, aunque no me gusta demasiado, ilustra bien este punto aquí en este versículo, porque dice que anula la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Cristo anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz. Y eso es un verdadero problema que todos nosotros teníamos. Todos nosotros somos pecadores y todos teníamos un registro donde está escrito todas nuestras transgresiones. Hay un documento que confirma que todos nosotros somos pecadores y cuáles son nuestras transgresiones. Hemos desobedecido a Dios muchas veces y eso ha quedado registrado. Estamos malditos y estamos condenados porque la paga del pecado es la muerte. Y esa es la recompensa que todos los que no se han arrepentido, todos los que no creen a Dios van a recibir. Y son los que intentan aferrarse a blanquear esa deuda, a eliminar, a esconder, a estafar, a falsificarla, a hacer lo que sea necesario para cancelar esa deuda, sin darse cuenta de que no pueden. Ellos dicen, no toques esto, no comas aquello, guarda esta fiesta, no hagas esto, no hagas lo otro, pero todo eso es inútil. Todo eso no sirve para nada. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ninguno podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49, 7, 8. La redención, hermanos, es de gran precio. Nosotros no podemos pagar esa deuda. Solo uno puede, solo uno, solo Cristo. Y Él lo hizo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. Por medio de Cristo, de ese documento de deuda contrario que todos teníamos, ese documento fue quitado del medio, borrado, eliminado, como si nunca hubiera existido cuando se clavó en la cruz.
La sangre de Cristo borró ese documento. Por eso las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron consumado es, que significa literalmente acabado, cumplido, completo. Un perdón en Cristo completo, perfecto. Entonces, hermano, estate alerta, vigila, atento, que nadie te engañe. No necesitas añadirle nada a un perdón completo. No puedes añadirle nada a una deuda que ya ha sido cancelada, que está totalmente pagada. Entonces, ¿te estás esforzando en pagar aquello que ya ha sido borrado, que ya no existe, que ha sido quitado del medio? Y pensar en esta imagen, por ejemplo, imaginar la cara del cajero en el banco cuando te presentas en el banco y le vienes y le dices, mira, vengo a pagar el recibo de la hipoteca. Y él te crea en el ordenador, mira, pantalla, oiga, usted, es que la hipoteca está cancelada. No, yo quiero pagar el siguiente recibo. Ya, pero es que tienes saldo cero, aquí no queda nada que pagar. No, insisto, yo quiero pagar más. Para decir que estamos un poco para allá, ¿no? Y a ver si tendrá que llamar a la seguridad para que nos saquen de allí. Pues eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando intentamos añadirle algo a lo que Cristo ya ha hecho completo. No podemos añadir nada. Si lo ha pagado todo, no queda nada por pagar. Ese es nuestro Señor. Pablo concluye el tercer paso de la obra completa de redención con un triunfo completo. Fijaos, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La cruz era un instrumento, un símbolo de derrota, de humillación, el mayor en aquella época. Algo terrible, una muerte vergonzosa públicamente a la vista de todos, una muerte agónica, lenta y llena de sufrimiento. Y los enemigos de Dios, después de intentarlo muchas veces, por fin consiguieron matar a Jesús. Y de la forma más humillante posible. Ellos creyeron que habían ganado. Sin embargo, la muerte de Cristo es su mayor victoria. Él derrotó completamente, totalmente a sus enemigos en la cruz. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Derrotados en su propio terreno, con su arma más letal. Cristo los ha derrotado a todos. Y ahí se cumplió la promesa de Génesis 3:15. El diablo fue aplastado, su cabeza aplastada por Cristo. Y despojar es un término militar y significa desnudar a un enemigo vencido, derrotado, es arrebatarle todo públicamente, humillarlo, dejarlo sin nada, una humillación en toda regla. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Cristo ha despojado a las filosofías, a las tradiciones de los hombres, a los sistemas del mundo, a los sistemas religiosos, basados en el hombre y originados por él. Los ha dejado expuestos públicamente para mostrar su ineficacia. Que son inútiles, que son estériles, son vanos, no sirven para nada. Y lo ha hecho de forma pública, para que todo el mundo lo vea, para que no tengan excusa, para que sea evidente para todos. Cristo ha triunfado completamente. Así pues, nosotros tenemos la responsabilidad de estar alerta, en guardia, mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, porque sus enemigos han sido derrotados por completo. La filosofía, las vanas sutilezas, las tradiciones, la cosmovisión del hombre, cualquier sistema religioso, es inútil, es estéril, no sirve para nada y te vuelve a la esclavitud de la que has sido librado. Cristo es completamente Dios y ya nos ha hecho completos en Él. Cristo nos ha salvado completamente, Cristo nos ha perdonado completamente y Cristo ha vencido completamente. Amigo, en esta mañana, si no tienes a Cristo, déjame decirte que tú estás en derrota, estás incompleto, sin salvación, sin perdón, derrotado. Entonces te ruego que vengas a Cristo. Ven a Cristo y pídele al Espíritu Santo que ilumine tu mente y tu corazón y te lleve a Cristo por la palabra y que te dé fe para que puedas ser salvo. Pero si tú tienes a Cristo en esta mañana, no te dejes engañar
por cualquiera que quiera desviarte. No necesitas agregar nada a lo que ya es perfecto y ya es completo. Deleítate y gózate en Cristo y en su triunfo completo y perfecto en esta mañana. Confirma en esta mañana tu fe en Jesucristo, porque Él es tu vida. Síguele a Él y solamente a Él, porque en Él está nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Señor de todas las cosas, Señor, gracias por tu obra, gracias por tu palabra y gracias por Cristo, porque Él se hizo carne, se hizo hombre y vino a rescatar los que estábamos perdidos, vino a salvarnos y lo ha hecho perfecta y completamente, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de esta gran verdad con gozo, con alegría, con deleite, para poder ser luz, para poder ser sal, para poder, Señor, anhelar el estar contigo para siempre y gozarnos por los siglos de los siglos contigo en lo que Él ya ha hecho y nos ha regalado por la gracia. Señor, te pido si en esta mañana hay aquí algunos que todavía no han rendido su corazón a Cristo. Oh Padre, tráelos de las tinieblas a la luz, circuncida su corazón y hazle, Señor, ver a Cristo, ver su gloria, su majestad, su amor, su bondad, que fue a la cruz para redimir un pueblo, a su pueblo, y que su salvación es perfecta, eficaz y suficiente para todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.